¿Qué tal están? Feliz noche, bienvenidos a Verdades Ocultas al Desnudo. A los que se van a ir conectando, pues, o los que lo van a ver en diferido, buenas noches, buenas tardes, buenos días, como sea. Gracias por acompañarnos en Verdades Ocultas al Desnudo. Señor Goodman, vamos a entrar ahorita, porque como te había contado, lo vamos a hacer ay Dios mío, en 4 aspectos. Todavía nada, va, me dicen. Ya estamos, muchacha, ya estamos. Ok. Vamos a dividirlo en 4 aspectos. Vamos a irnos a la parte histórica, a los versículos bíblicos. Luego vamos al siguiente punto. Comencemos por acá. Pero quiero entrar por esta parte de los versículos bíblicos y la historia. He escuchado algunos argumentos basándose en la historia de que realmente lo condenable por parte de la visión bíblica, en este caso lo que dice el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, y en palabras religiosas, lo que Dios condena y para lo que Dios es abominable, algunos justifican, es el hecho de que la relación homosexual se haga a partir de opresión, que no sea algo libre. Se relata que en la antigüedad también, cuando un pueblo le ganaba a otro pueblo, la manera de humillarlos aún más eran que los hombres de la tribu ganadora violaban a los hombres de la tribu perdedora. Este argumento se ha extrapolado para decir que eso es lo que realmente es condenable, que en ninguna manera Dios ve como abominable o es pecado contra Dios o es, dentro de la visión religiosa estoy hablando, es algo abominable. El homosexualismo como tal es simple y sencillamente una expresión más de la sexualidad y que no tiene nada que ver que a Dios si le es abominable o no. Como digo, por aquí se agarran, este es un argumento para decir que esto es válido dentro de lo que se conoce como la cristiandad y que no es algo que tiene que ser condenable. Una vez escuché a unos cabalistas, voy a poner los versículos ahora, solo voy a cerrar acá, algunos cabalistas mencionar que estos versículos no precisamente, dice que no le sale, señor. Creo que va a estar por, métase a mi Facebook. Solo aquí estamos. Ok. Decía, ya ni me acuerdo qué decía. Sí, a unos cabalistas escuché en una conferencia hablar del homosexualismo y decían que estos versículos dentro de la interpretación cabalista no decían realmente esto. Por ejemplo, no te echarás con varón como con mujer, es abominación, dice Levítico 18:22. Lo interesante es que nunca dijeron cuál es la interpretación cabalista. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Levítico 18:22. Levítico 20:13 dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Había pena de muerte en ese momento en Israel. Entonces, solo respondo, estoy al aire. No puedo. Ok, entonces, dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Decía, en el Antiguo Testamento había pena de muerte por esto, por el homosexualismo, entre otras cosas también que había pena de muerte. Deuteronomio 23:17. No haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. Jueces 19:16-24. Bueno, Primera de Reyes 14:24. Hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. Ok, en el Nuevo Testamento. Romanos 1:26-27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural
por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron a su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Primera de Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. No heredarán el reino de los cielos. Timoteo 1:9-10. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes y desobedientes. Repito, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y, ¿cómo es esta palabra? Perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Hay uno también, ya la conocemos, el de Apocalipsis, ¿verdad? Que dice, ni los adúlteros ni fornicarios heredarán el reino de los cielos. Bueno, es muy posible que el término fornicario empleado en Efesios 5:5, Hebreos 14:13-4, Apocalipsis 21:8, 22:15 se refiera al pecado de la homosexualidad, dice este post. Ahora, Judas 7, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahora bien, lo que se dice que sucedió en Sodoma y Gomorra, además recordemos que en el Antiguo Testamento se dice que el gran pecado de Sodoma y Gomorra, lo dice en el Nuevo Testamento, perdón, fue por no haber tenido hospitalidad con los extranjeros. Este argumento lo usan algunos para decir que cuando habla de Sodoma y Gomorra no es por la relación homosexual. Otros dicen que cuando habla de Sodoma y Gomorra era realmente porque se oprimía a la gente, era la actitud de oprimir, de estar sobre el otro, por cómo era esa cultura. Incluso recuerdo que fue en el libro de Jubileos, si no me equivoco, no, en el de Yacer, se describe algo bastante específico en relación a Sodoma y Gomorra, porque incluso ahí describe tácitamente que la gente era bien tranzas, era bien transera en Sodoma y Gomorra. Se daban unas estafadas entre los unos y los otros, se robaban, no se ayudaban, incluso se burlaban hasta de la gente que estaba teniendo necesidades. No me refiero a haciendo sus necesidades, sino teniendo sus necesidades económicas. No sé si recuerdas algo así que menciona el libro de Yacer, que describe un poquito mejor lo de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Entonces, algo de eso. ¿ah? Sí, algo de eso. Se Sí, expande mucho más y habla de realmente mucha nocividad social. sí, correcto. Bastante, o sea, realmente era gente grosera entre los unos y los otros, hasta se burlaban de la vida y jugaban con la vida del otro como nada, pues era una cuestión tremenda. Y bueno, entonces de aquí se saca la conclusión, no digo que del texto de Hacer, sino que en términos generales, se dice que la cuestión de lo que sucedió en Sodoma, la sombra que tendríamos que interpretar de lo de Sodoma es la actitud de los sodomistas. Totalmente egoístas, o sea, no hay nada que exprese más una sociedad egoísta como era Sodoma y Gomorra. Totalmente tranzas, egoístas, corruptos, burladores, ofensivos con los demás, asesinos, era una corrupción tremenda, pero no era precisamente por esto del homosexualismo. Entonces, ¿por dónde quiero que arranquemos?
Vemos, Frederick, que en la historia, sin duda alguna, esto del homosexualismo, hoy me compartió un pastor y me decía, es que hay un espíritu de homosexualidad tremendo ahora. Y le decía, pastor, la homosexualidad siempre ha estado, siempre ha sido parte de la humanidad. Incluso hay algunos estudios que dicen que David tuvo relaciones sexuales con Jonatán. Por alguna referencia que hay en alguno de los pasajes. Bueno, no que tuvo relaciones, pero como que tenían un amor medio homosexual. Que Jonatán estaba enamorado de David, pero no que tuviesen nada más. Ah, bueno, ok. Sí, tal vez yo ya me fui más allá, ya le puse más chile a la historia. Sí, porque es cierto, la historia no menciona que tuviese relaciones, pero sí que se amaban, pero como que ese amor no era un amor de amigos, pues, sino de amigos, besémonos la nuca. O yo te beso la nuca. Ok. Vemos también el caso en el Antiguo Testamento, algunos interpretan en la desnudez de Noé, de su hijo, fue Cam, ¿no? Sí, fue Cam. Se dice que tuvo relaciones sexuales o que violó prácticamente a Noé. Entonces, en esencia, vemos nuevamente esta cuestión de que si fue así que Cam lo viola, es algo no consentido. Entonces, se condena que esto es por no ser consentido. Me gustaría, si tú tienes alguna luz para compartirnos. Me faltó un ingrediente más. Permítanme, mi gente, que me falta un ingrediente más. No, este es. Ok, no, ¿dónde está? Miren, ¿dónde está? Ok, abominación. Sobre el tema abominación, vamos a ver si me aparecen algunos acá. Quiero revisar estos. Ok. Isaías 1:13, no me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, lunas nuevas, sábados y el convocar asambleas no lo puedo soportar, son iniquidad, vuestras fiestas solemnes. Y si comiere de carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto ni le será contado. Abominación será y la persona que de él comiere llevará su pecado. ¿Por qué estoy leyendo estos versículos? Porque siempre que se habla del homosexualismo, se habla de que es abominación por los versículos que dicen. Pero cuando se usa la palabra abominación, por lo menos en español, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, no solo se refiere a homosexualismo o a situaciones sexuales. El peso falso es abominación para Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los íntegros de camino le son agradables. Ok, sigamos. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, mas los obradores de verdad son su contentamiento. El sacrificio de los impíos es abominación. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. El justo, el que justifica al impío, el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Pesa falsa y medida falsa son abominación. Abominación son a Jehová las pesas falsas. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Y no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira. Vamos a ver qué más. Bueno. Ok. Cualquiera que se acostare con su nuera, ambos han de morir cometiendo depravación. Su sangre será sobre ellos. Y cualquiera que tuviera ayuntamiento con varón, ok, ya lo leímos 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la ley de tu madre.
Ok, aquí hay algo interesante. No menciona abiertamente que tuviera intimidad con Jonathan, pero sí dice que se desnudaron para verse. Ay, a ver cómo está la cuestión. ¿Cómo así que se desnudaron para verse? ¿Qué pasó, David? En serio, así, algo así menciona Goodman. Es que me pareció, perdón, me pareció demasiado gracioso esto. Pero se dice que se desnudaron para verse. ¿Y para qué quiere un hombre ver a otro desnudo? Pues sí, no sé, había unas costumbres. Como Sí, Titanic, hacer un retrato. O para peor presumir aún, el tamaño, no, yo o qué sé, sea, no hay que mal pensado. perdón, pero en algunos pueblos tenían la costumbre de irse a los ríos para ver quién tenía el miembro más grande. Entonces, no sé, o sea, en serio no sabía este pasaje, me pareció mucha gracia, perdonen. Bien, ya, regresando. El punto es a lo que voy, antes de darte la palabra, perdona, he robado bastante, pero es importante esto. Antes de darte la palabra, leí todos estos versículos porque hay un énfasis muy grande en la homosexualidad como algo de abominación, pero vimos que hay un montón de cosas que son abominación para Jehová. Entonces, yo quisiera que comenzásemos por ahí, sin estos versículos, en la información que tienes, hay algo que deberíamos de considerar en su interpretación, no sé, más profunda, de estos versículos del homosexualismo. ¿Realmente Jehová condena el homosexualismo como tal? ¿Qué tanto crees que hay de realidad el hecho y vamos a decirlo así, Jehová, porque luego vamos a hablar más adelante del uno, de la conciencia creadora, del origen de todas las cosas y la relación que tiene que ver con la experiencia humana y el homosexualismo o ¿cómo se llama? El ser heterosexual. Bien, entonces, quiero que comencemos por acá. Que la historia muestra que el homosexualismo no es algo nuevo. La naturaleza nos dice que el homosexualismo ha sido parte de la naturaleza. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué es parte de la naturaleza? ¿Por qué va a ser condenable con los hombres, pero con los animales no? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que refleja a los animales en sus relaciones homosexuales? ¿Qué es la cuestión que tendríamos que observar, si es que hay algo que observar detrás de estos mandamientos o de esto que refleja el Antiguo Testamento en función de lo que leí, que es abominación para Jehová, el homosexualismo, como se puede interpretar? ¿Qué es lo que deberíamos de interpretar cuando dice que se echa con varón como con mujer? Si tienes algo que aportar en este sentido, y luego, pues, no solo abominación, veo yo que no solo es en la parte de homosexual, y se tiende a remarcar esta cuestión, ¿verdad? Entonces, para luego ya irnos a los otros análisis, como las razones psicológicas, espirituales, la relación que tiene que ver la trascendencia, salvación y la agenda LGBTI del nuevo orden mundial. Estos son los puntos a analizar. Adelante, Frederick, te dejo con este primer aspecto. No te saltes a los siguientes porque si no, se nos desordena toda esta ensalada. Vale, primeramente ahí está hablando de lo que son desórdenes sociales, ¿sí? Y lo que son desórdenes dentro de lo que podríamos llamar práctica sexual. Por eso no habla de, o sea, hay unas palabras que utiliza y otras palabras que no utiliza. Unas veces dice unirse, otras veces dice desnudarse, otras veces dice echarse. Entonces, cada uno de esos términos, aunque es en castellano lo que estamos hablando, entendamos que en el idioma en el que se escribió tiene una connotación particular y nos está dando a entender que, o sea, no se centra en detalles como hoy en la sociedad se dice matrimonios homosexuales o estar enamoradas personas del mismo sexo o cosas similares. No está enfatizando en nada de eso. De lo que se está refiriendo, a lo que se está refiriendo es a lo que son los desórdenes sexuales. Por ejemplo, si no utilizásemos la concepción de lo que es la homosexualidad y lo llevásemos a, por ejemplo, a una cuestión heterosexual, de todas maneras estaría mal visto socialmente. Por ejemplo, una muchacha que tuviese relaciones sexuales con un muchacho y ellos no formalizasen esa relación sexual como parte de una unión, ¿cómo se podría decir?, estructurada, eso estaría mal visto. Entonces, más que un punto de vista xenofóbico aquí, de lo que se trata es de tener un orden para las cosas porque el concepto sexual tiene una finalidad. No obstante, socialmente esa finalidad no se aplica.
en realidad se aplicaba en culturas ancestrales. Algunos entendían cuál era realmente la finalidad sexual, que no se permitía solamente el rayo rojo de reproducción, sino que tenía que ver también con el sentimiento de servir, que es del rayo amarillo, perdón, el rayo verde, es el que se concentra en el chakra del corazón. De manera que la idea de lo que sería, por ejemplo, la sexualidad en una mentalidad de Sodoma y Gomorra no guarda relación con la sexualidad desde el punto de vista de lo que hubiese sido un ejemplo David, Jonathan, como tú estabas diciendo, ¿sí? Suponiendo que tuviese algo. Aquí el texto en ningún momento está hablando de nada negativo, ¿sí? Supongamos que no son ellos dos, que son otras dos personas. Cuando se basa en el concepto del amor, del chakra verde, si lo queremos llamar así, que es el centro de energía del servir, del amor, puede haber diferentes factores y no necesariamente hay un deseo de estímulo del chakra rojo, o sea, de lo que es la reproducción. De manera que puede existir el caso en el que dos personas del mismo sexo puedan tener un sentido de amor del servir tan fuerte que en realidad no se centra en lo que se está tratando de enfatizar en los otros casos, los otros pasajes, que es el hecho de la degradación. Podemos llevarlo, es que creo que lo entendemos mucho mejor si lo llevamos al ámbito primero heterosexual y después lo llevamos al ámbito homosexual. Un muchacho y una muchacha tienen relaciones entre ellos. Ok, socialmente está visto de una manera o de otra dependiendo de qué cultura, dependiendo de las creencias de la familia, sí, dependiendo de lo que ellos mismos entiendan qué es lo que están haciendo. Porque si él le paga a ella para tener relaciones sexuales con él, ¿cómo se entendería eso? Si lo hacen porque les dio una calentura y lo quieren hacer, ok, son dos casos. Si lo hacen porque en realidad están saliendo juntos, porque han oficializado o organizado su relación y les apetece tener este tipo de intercambios sexuales, tenemos un tercer caso. Pero puede haber también un cuarto caso y es el hecho de que se enamoran realmente, hablando en el sentido pasional, y hay un profundo amor entre los dos, y ese sentido de energía no se focalizan solamente en el chakra rojo, como digo, sino que se eleva hacia el sistema del chakra verde. O No sea, estás es un hablando de deseo homosexuales, también ¿verdad? El de ejemplo que está servir. dando. No, 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 estoy empezando por No, remitirme a la heterosexualidad, ok, porque si bueno, partimos desde la homosexualidad, estamos diciendo homosexual es una palabra demasiado ambigua, ¿sí? No hay ramificaciones, pero si lo vemos desde el punto de vista heterosexual, podemos entender que hay ramificaciones, es decir, supongamos que, como aparte del ejemplo que acabo de dar, cuatro ejemplos dentro del un mismo contexto. Una pareja, un hombre y una mujer, tienen relaciones entre ellos, pero él va y tiene relaciones con otra mujer, o ella va y tiene relaciones con otro hombre. Es abominación si a fin de cuentas están teniendo relaciones sexuales con personas de un género diferente. Aquí es también comprender de lo que está hablando es de la degradación de valores, degradación de principios. pero en este caso, ¿a qué Entonces, principios, a qué valores te refieres? principios de lo que es las propias creencias subconscientes de cada individuo, porque hay un conflicto cuando la sexualidad no está orientada al servir, o no está orientada a la procreación, o no está orientada a lo que es la trascendencia del individuo. Entonces, se acumulan diferentes factores que tienen que ver con aspectos biológicos, psicológicos y experienciales. O sea, usualmente los niños reciben lo que es la impronta psicológica de los matices sexuales entre su edad precoz, pequeña, hasta más o menos los 13, 14 años, que es cuando tienen usualmente sus experiencias sexuales, por medio de los niños, juegos sexuales. Las niñas un poco más interiorizadas porque entre ellas no lo ven tan picaresco, lo ven de una forma mucho más natural, ¿sí? Las mujeres, por ejemplo, cuando hablan de temas sexuales, lo abordan de una forma más abierta entre ellas, con más tranquilidad, más naturalidad. Los hombres, sin embargo, no les gusta hablar de ese tipo de cosas. Así que hay que comprender que tiene que ver los aspectos mentales también, tiene que ver la educación cultural que se ha tenido y otro factor fundamental, la influencia de los padres. Por ejemplo, un muchacho necesita un ejemplo paterno para él entender lo que es su idea o su identidad masculina.
Y también necesita un ejemplo femenino de su madre, o sea, en este caso del padre y en este caso de la madre, para entender cómo él ha de em, dirigirse hacia una mujer. En el caso de la mujer necesita un ejemplo de su madre o figura maternal o maternal, sí, para ella entender, más que maternal, en el sentido femenina, para ella identificarse como mujer, para saber qué significa ser mujer. Y toma la figura del hombre para ver el reflejo de cómo ella ha de entender el hombre con el que ha de relacionarse, porque, como explicaba Sigmund Freud, o sea, los niños tienen un sistema de percepción sexual distinta a cuando ya tienen la pubertad. Entonces, por ejemplo, la hija ve a su padre como su complemento sexual, pero no lo ve desde el punto de vista de contacto sexual, sino que lo ve psíquicamente. Entonces, la hija tiene a su padre como un modelo de identificación y cuando ella tiene la pubertad y sigue adelante, ya ve a los hombres en relación a cómo recibió una idea o cómo se inculcó la figura de su padre. Igual el hombre ve a la mujer en relación a cómo vio la figura de su madre, pero cuando es muy pequeño, él ve a su madre como la figura sexual, pero no sexual en el sentido de deseo sexual, porque ellos no entienden esas cosas. Simplemente es psíquicamente la impronta educativa, o sea, ya desde que son niños hay a nivel áurico y del campo biomagnético y de los campos de la propia percepción de la psique y de la mente, cada ser está buscando equilibrarse. Entonces, el primer modelo que tiene de equilibrio cuando está en un cuerpo biológico, digamos, hombre, es buscar un ejemplo psíquico femenino para encontrar una compatibilidad. Cuando es femenino, una niña va a encontrar o a buscar un ejemplo masculino que le sea de Pero creo que compatibilidad. te me estás yendo muy adelante, ya te me estás entrando al otro aspecto y no es... Bueno, cerremos este punto para que no me sigas ampliando los otros aspectos porque hace rato te empezaste a meter en el otro terreno. A ver, en conclusión, entonces, esos versículos bíblicos no están hablando precisamente de la cuestión homosexual como tal, como lo hemos interpretado. Entonces, Es que la palabra en sí es demasiado amplia, o pero sea, sí, perdón, es demasiado solo ambigua. déjame. Homosexual Ajá. solamente significa que o sea, que hay una inclinación hacia el mismo sexo. Ya está, no está diciendo nada más. Buenísimo. La palabra en sí no dice nada. Pero como digo, si lo llevamos al concepto heterosexual, podemos decir que hay tanta variabilidad. Por ejemplo, ¿cómo entiende uno una relación, por ejemplo, de dos niños de 11 años que se estén toqueteando un niño o una niña? ¿Cómo le entenderían? ¿Cómo le entendían los padres? Ok, pero entonces ¿No? vamos a esto, vamos Entonces, a esto. observemos que no se trata del género, se trata de otros conceptos que tienen que ver con los valores, la educación, las creencias, los principios y también otros factores. Fíjate, en Latinoamérica tantas niñas que a lo mejor con 13, 14, 15 años ya están embarazadas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ve eso cuando ella no está teniendo relaciones con una persona del mismo Bueno, sexo? entonces yo quiero que seamos más Entonces, de claros. lo que se trata, a lo que voy con esto es que de lo que nos está tratando ahora esos versículos Sí, es la gracias. degradación, ¿sí? Es la degradación, lo que En está este caso considerando la tenemos uno que degradación es bien son específico. personas que se Perdón. echan, o sea, son Ujú. personas que se echan para tener roce sexual entre ellos, pasional, por una cuestión que tiene que ver con muchos factores que no son sanos mentalmente. Ya, bien. Sí, Lo mismo es, miremos otros pasajes que dice, mujer que haya tenido relaciones con varón y ellos no hayan sido casados serán apedreados. Ah, pero si no son homosexuales, es que no se trata de que sean homosexuales, de lo que se está ok. hablando es de los principios, el valor que se está tratando de inculcar, de lo que es el respeto a la sexualidad en sí por el valor que tiene. Ya. Gracias, aleluya. O sea, en pocas palabras, pues, a ver, para resumir, en pocas palabras, lo que está diciendo con todo esto que nos compartiste es que la intención de lo que se está comunicando es no pervertir la sexualidad y llevarlo únicamente al campo pasional sin entender. Fornicario. ¿Ah? ¿Ok? No llevarlo al campo de la fornicación. Es correcto, no llevarlo al campo donde se deja a un lado todo el componente divino y la verdadera expresión de amor, el verdadero sentido de la sexualidad que tiene que ver con el dar, o sea, no con aquella intención egoísta, egocéntrica, no con... Y es que esto sería lo bonito de poder profundizar y quizás lo podemos hacer para el cierre. Porque, por ejemplo, aquí cuando dice, no te echarás con varón como con mujer,
no te echarás con varón como con mujer, pero ahí parece que claramente te está diciendo que no tienes que acostarte con una mujer como lo haces con, perdón, no tienes que acostarte con un hombre como lo haces con una mujer. Ahí parece que está bien claro, o sea, que no veo yo aquí dónde podría estarlo diciendo en función de cómo lo estás, y estoy tratando de interpretar el pensamiento Y si fuese, tradicional. es que igual si fuese, si dijese, cambiemos las palabras y si dijese, no, te echarás con, o sea, si eres hombre, te echarás con mujer. En realidad ninguna parte de la Biblia te dice eso tampoco. So, lo único que te está diciendo que, por lo menos en ese tipo de contextos y en ese tipo de culturas, y todavía existen muchas partes del mundo, si dos personas, independientemente de si son de sexos distintos, tenían relaciones sexuales y lo suyo no estaba oficializado como una estructura en sí, eso era deplorable. En algunos casos los apedreaban, en otros casos los desheredaban, o les quitaban el nombre o el apellido de la familia, o los echaban de la comunidad, porque eso estaba muy mal visto. Sí, o sea, lo que quiero entender es que primero, el enfoque número uno es no fornicar las relaciones, ¿sí? No degradarlas, no convertirlas en el hombre que En conoce una mujer, opresor, opresión, tienen animal, deseo en animal. sexual, se acuesta, sí, eso, tienen relaciones sexuales y no se vuelven a ver, sí, como si fuese una especie de deporte, porque tiene un componente espiritual, trascendente, Ujú. psíquico, tiene muchísimos conceptos que en realidad ese tipo Ok. de factores, o sea, se podría, bueno, podríamos amplificar mucho sobre eso, pero entre el hombre y la mujer hay cierta degradación, pero cuando se trata de la misma actividad entre personas del mismo sexo, la degradación es mayor. Entonces, se trata de que no se entiende cuáles son los componentes biológicos, Eso que químicos, dijiste bien interesante. psíquicos, energéticos, vibracionales de cada aspecto que hay en el masculino y femenino. Pero no es para satanizar esto y satanizar lo otro sin entender en qué nivel está, ¿sí? Porque se trata de distorsiones. El solo hecho de que un hombre y una mujer tengan relaciones sexuales como si fuese un deporte, ¿sí? Y entre ellos no hay, por ejemplo, verdaderamente una conexión o un interés de crecimiento personal, no hay interés, por ejemplo, ya llevándolo al extremo, ¿no? De no tener hijos ni formar familia, ¿sí? O no tanto al extremo, no quererse casar, ¿ok? Pero ya desde el punto de vista de, digamos, que ni siquiera es un noviazgo, sino que es Mm. sexo por deporte. Entonces, eso ya de por sí, eso es degradación. Eso ya Yeah. de por sí está degradando los principios energéticos, químicos y de muchas otras cosas de lo que es el valor que tiene como factor trascendente la sexualidad. Sí, hay algunos consideran que hay un detalle en la relación homosexual que por naturaleza el hombre como que, por decirlo así, es medio animalito el hombre, me refiero al hombre no como en la generalidad de la humanidad, sino que el varón, el varón. El varón es como medio Sí, animalito, entonces tiende, como que, tiende ¿ah? más sí, tiende más a la sodomía, psicológicamente hablando, y tiende más a la promiscuidad, Estudio de psicológicamente asociación de hablando. genoma completo en sus Perdón, ahí sí, pero ahí entró algo íntegro. ¿Escuchaste íntegro eso que entró? A ver, si lo escuchas íntegro esto. un reciente estudio de asociación de genoma completo en sus siglas en inglés GWAS a gran escala revela ¿Estás la oyendo? arquitectura genética del comportamiento de la atracción al Ok, mismo bueno, sexo. vamos a ponerle pausa a esto porque es el siguiente video que va. Es que parece que cuando lo jalo directamente del YouTube no me lo permite, tengo que descargar el video. Bueno, entonces, ese aspecto que tú decías. Andri hace una pregunta que, Andri, tu respuesta va en uno de los siguientes puntos que tenemos para tratar. ¿Tiene alguna relación las vidas pasadas en la reencarnación de una alma con las preferencias sexuales de esa alma al encarnar nuevamente? Vamos a platicar de esto más adelante. Bueno. Ok, vamos a esta parte, vamos al segundo punto, razones o psicológicas, espirituales, como la reencarnación, en lo que decía Andri, que tendrían que ver en el aspecto de la homosexualidad, las razones psicológicas y también, bueno, y algunos aspectos que tienen que ver también con la cuestión genética. Veamos este estudio, eso es poco este video, luego pongo otro de un psiquiatra y ya regresamos, veamos esto que nos cuentan. No existe un solo gen gay que impulse el comportamiento sexual de una persona, concluye el estudio genético más grande jamás realizado sobre el tema. Los resultados del GWAS a gran escala muestran que no hay un solo gen gay,
pero que el comportamiento sexual entre personas del mismo sexo está relacionado con una contribución de muchos pequeños efectos genéticos dispersos en todo el genoma, según Benjamin Neal, profesor adjunto de la Facultad de Medicina de Harvard y uno de los autores del estudio. Este estudio internacional se centró en perfiles genéticos de casi 480.000 personas de los Estados Unidos y el Reino Unido, un grupo aproximadamente 100 veces más grande que cualquier estudio anterior sobre el vínculo entre la genética y la atracción hacia el mismo sexo, según la investigadora principal Andrea Gana, de la Unidad de Genética Analítica y Translacional del Hospital General de Massachusetts. La investigadora principal del estudio, Andrea Gana, y científicos de numerosos países de Europa, Estados Unidos y Australia examinaron la genética de las personas que informaron sobre si alguna vez habían tenido un comportamiento sexual entre personas del mismo sexo. El equipo identificó 5 variantes genómicas asociadas con el comportamiento sexual entre personas del mismo sexo, al tiempo que demostró que no existe una firma genómica que prediga cómo se comportará sexualmente una persona. Es decir, cuando se combinaron estas variantes, explicaron menos del 1% de la atracción de cualquier persona hacia su propio género. Benjamin Neal, uno de los autores del estudio, afirma que es efectivamente imposible predecir el comportamiento sexual de un individuo a partir de su genoma. La genética puede ser un factor contribuyente importante, pero es menos de la mitad que esta historia por comportamiento sexual. La atracción de una persona por las personas del mismo sexo está determinada por una compleja mezcla de influencias genéticas y ambientales, similar a lo que se ve en la mayoría de los otros rasgos humanos, informan así los investigadores. Los resultados también ponen en duda la escala Kinsey, una escala de calificación de atracción sexual utilizada durante mucho tiempo, desarrollada en parte por el investigador sobre sexualidad humana Alfred Kinsey. Descubrimos que la escala de Kinsey, que realmente coloca a los individuos en un continuo de parejas básicamente del sexo opuesto a parejas exclusivamente del mismo sexo, es realmente una simplificación excesiva de la diversidad del comportamiento sexual en los seres humanos, dijo Andrea Gana. Esa no puede ser una sola línea, agregó Neal. Los resultados no son consistentes con que se trate de una sola línea, pero en realidad no nos dicen cuáles son esas otras dimensiones que dan forma al deseo humano. Los 5 genes específicos relacionados con el deseo entre personas del mismo sexo surgieron en lugares extraños, anotan los investigadores. Por ejemplo, uno estaba ubicado en un tramo de ADN que contiene varios genes relacionados con el sentido del olfato. Sabemos que el olor tiene un fuerte vínculo con la atracción sexual, pero sus vínculos con los comportamientos sexuales no estaban claros. Otro gen se asoció con la calvicie masculina, que está estrechamente relacionada con la forma en que el cuerpo regula las hormonas sexuales y podría sugerir una relación entre la regulación hormonal y el deseo del mismo sexo, dijo Gana. También encontramos superposición genética, con algunos comportamientos relacionados con la salud, por ejemplo, fumar, consumo de cannabis y con riesgos de ciertas afecciones psiquiátricas, como por ejemplo la esquizofrenia, trastorno bipolar y depresión mayor. El estudio también tiene algunas limitaciones notables. Las muestras se obtuvieron principalmente de personas con ascendencia europea y no se tuvieron en cuenta todos los rangos de edad. Además, las preguntas no fueron diseñadas específicamente para examinar los genes asociados con la preferencia sexual y los comportamientos fueron autoinformados. Por lo tanto, podemos decir con confianza que no hay ni un solo determinante genético ni un solo gen para el comportamiento sexual u orientación sexual del mismo sexo. En la medida en que la sexualidad está influenciada por la genética, es más probable que intervengan cientos o miles de variantes genéticas. Estas variantes, junto con el entorno y las experiencias, configuran resultados como el comportamiento sexual entre personas del mismo sexo. Ok, bien, vamos a poner otro video. Tengo otro videito por acá. Solo déjeme buscarlo, por favor, para cargarlo e ir con el siguiente aspecto y luego ya regresamos aquí en Verdades Ocultas. La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. La homosexualidad no es necesariamente... Nace o se hace. Ese es un tema súper candente en la psiquiatría, porque reúne procesos desde lo moral, desde lo biológico. Yo particularmente he encontrado artículos donde se ven diferencias. El que habla es un psiquiatra. En el funcionamiento cerebral de las personas homosexuales
que tienden a ser o más femeninas o más masculinas de acuerdo a su género, versus las personas heterosexuales que son puramente masculinas o femeninas. Entonces, para mí es una diferenciación como si yo tuviera los ojos cafés. Mis ojos son cafés y mis ojos son miel. Entonces, uno es o más masculino o más femenino. Pero aparece un tema y ahí es donde aparece toda la controversia del asunto. Yo creo que hay homosexuales que nacen homosexuales. Pero a través de la historia se ha visto que algunas personas empiezan a modificar con su personalidad, o sea, siendo, digamos, con una tendencia más masculina o más femenina, a través de su comportamiento como ser humano y ser vital, la personalidad se va modificando. Aunque tengan más tendencia a ser, por ejemplo, heterosexuales, se comportan más como homosexuales para a veces cuadrar más a nivel social. O lo contrario, que era lo que pasaba más en el pasado. Yo nací homosexual y me comporto más heterosexual y formo una familia para ajustar más con la sociedad. Y son personas que van sufriendo mucho en su vida, porque en ese plan de ajustar no se reconocen como lo que son. Ahora, afortunadamente, mucha gente ha comentado sus preferencias sexuales, son más abiertos para esto, y esto ha permitido que la ciencia crezca, entender a las personas si, por ejemplo, nacieron homosexuales, que tienen una preferencia por un sexo desde la infancia, porque ellos empiezan a notar muchas veces desde la infancia. Cuando aparecen los rasgos de personalidad que van generándose con los años, entonces es el típico pelado que para ajustar, no siendo homosexual, intenta cuadrar en un espacio y aparecen los rasgos de personalidad límite. Cambian de religión, nunca se sienten contentos con lo que son, no se sienten contentos con su aspecto físico, entonces empiezan a cambiar su aspecto físico, no se sienten contentos con su aspecto moral, entonces empiezan a cambiar en sus aspectos morales, no se sienten contentos con su aspecto sexual, ni con su país, ni con nada, y entonces ahí es donde aparece la dificultad para reconocer si es un homosexual como tal, que nació homosexual, o si es producto de un montón de inconformidades de su vida y simplemente no está contento con lo que es. Pero no es solo con su aspecto sexual, es con muchas más cosas de su vida. Entonces hay que diferenciar si son rasgos o trastornos de personalidad, diría yo, o si es una, digamos, opción de género que para mí es natural, que hay una diferenciación a nivel cerebral y que simplemente ofrece un comportamiento. Bien, se quedó. ¿Qué le pasó? Los Illuminati están saboteando la entrevista. Sí, le vamos a removerla. ¿Qué le pasó? Está fea. Vamos a removerla. No sé qué le está pasando, vamos a tener que quitarla de acá. Dios mío. Mío. Ok, tengo 2 comentarios acá. Vamos a ir viendo. Porque todos estos se van a integrar en esta parte del diálogo. ¿Por qué el hecho de las personas que nacen homosexuales? ¿Por qué el hecho de que las personas nacen homosexuales? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que sucede en sí? ¿O por qué dan como argumento que desde niños se sentían homosexuales? ¿Es algo psicológico? ¿O el por qué pasa eso? Si Dios crea hombre y mujer como tal. Dice Catherine Merced, según la cosmovisión griega, originalmente nosotros éramos 2 cuerpos en uno, es decir, 2 cabezas, 4 brazos, 4 piernas, 2 sexos, y la mayoría era hombre y mujer, o sea, andróginos. Pero una parte era hombre o mujer. Luego fuimos separados y desde entonces cada quien busca su otra mitad. Ok, interesante estos aportes. Esa es una distorsión, bueno, no voy a decir a juzgarlo así, pero digamos que es un punto de vista de Platón en el banquete, en el libro en el texto llamado El banquete, donde él evoca la idea antigua de que estaban duplicadas las personas. Desde el punto de vista andrógeno, sí. Ahora que tuviesen 4 piernas y 4 brazos, no sé si hasta ahí. Yo creo que él tomaba referencias literales de textos antiguos basados en cuestiones orales que pasaban
a convertirse en mitos, pero de algún lado viene el mito. O sea, sí, efectivamente el concepto andrógino, que está también en el gnosticismo. Claro. Bueno, Bien. y eso ya estuvimos comentando la vez pasada. Sí, correcto. Ahora bien, para ya entrar con el comentario de Andri, con lo que Saúl decía, creo que fue interesante poner estos dos aspectos, estos dos videos, porque aquí la cuestión es, dentro de la iglesia evangélica se habla de las maldiciones generacionales, dentro de algunos campos nuevos de estudio de espiritualidad, como la metafísica, la neurolingüística, bueno, en fin, tantos campos nuevos que hay. Recuerdo, se me escapó el nombre de este señor. Se me escapó, lo tenía en la punta de la lengua. Cuando se habla de programación mental, ¿sí? O programas heredados, sí, que suena bastante el término de cómo se llama, de maldición generacional que usa la iglesia evangélica, hablan de programas que nosotros heredamos, ¿verdad? En el ambiente, por la familia, por ya sea el comportamiento que vemos día a día en casa. También hay cosas que parecen que se van adhiriendo en nuestro ADN, que vamos chupando de nuestra familia, ciertos rasgos conductuales de nuestros familiares, así como rasgos físicos. De ser así, este mismo investigación que hace la Oxford fue, no, Cambridge, la Universidad de Cambridge, vendría también a fortalecer la idea esta de lo que se ha hablado como programaciones, como programas heredados, como maldiciones generacionales, el hecho de que al asociarlo al homosexualismo como también cosas que se van adhiriendo al ADN de alguna otra manera, no es que sea implícitamente en el ADN, pero dice que se encontró una parte cercana del ADN, que bueno, empezó a darle, ustedes vieron la explicación, para qué repetirla. El punto es que hay comportamientos que se van adhiriendo a uno y tanto en lo sexual como en lo psicológico, bueno, tendría que ver obviamente en lo psicológico, lo sexual, ¿verdad? En los gustos, en general, ¿me entienden, verdad? El punto es que entonces tendríamos un argumento más para decir que sí, que se pueden hacer, ciertamente, y si nosotros introducimos el aspecto de la reencarnación, que lo vamos a ampliar también en mejor detalle más adelante, también podríamos decir que hay cosas que vienen ahí adjunto con el tema de reencarnación. Por ende, me quedo acá para darle paso a Frederick para que él dé sus argumentos, porque quería yo asociar algo, enlazar algo con estos aspectos que me parece que aquí está el quid de la cuestión, ¿verdad? Sobre todo esto, sería el punto que voy a dar, sería hallar la relación entre la salvación y la trascendencia, ¿verdad? Pero como insumos te dejo esta parte para continuar en el tercer punto. ¿Qué es lo que quieres aportar en función de lo que viste y en el aspecto tanto psicológico como el ambiente, el entorno, lo que tendría que ver con vidas pasadas y lo que tiene que ver con lo que se llaman programas heredados, algo que se va adhiriendo de nosotros, de nuestras familias también? Adelante. Con base en lo que mostraron los videos anteriores, hay carencias. Por ejemplo, como dije, hay un tema que se omite porque duele y porque es desagradable, que es el tema del abuso sexual infantil. Sí, no sé. Lo conoce quien lo conoce, quien lo conoce, o sea, porque lo ha experimentado, o como en mi caso, porque he investigado el asunto. Y es que influye como un determinante, no en todos los casos, pero sí en muchos casos, las experiencias que se ha tenido en la infancia respecto de la experiencia sexual, valga la redundancia. Entonces, estas experiencias pueden ser desde simples juegos inocentes entre niños a una experiencia más allá que estimula, o alguien que ha abusado de ellos, un adulto. En muchos casos ese adulto es de la propia familia. Entonces aquí, o sea, o alguien muy cercano. Entonces aquí se produce un shock donde en muchos casos la persona ni siquiera se acuerda. ¿Por qué? Porque el inconsciente crea una capa de ¿cómo se diría? De olvido, pero no olvida, simplemente se queda escondido, porque es demasiado chocante para el progreso del individuo seguir con ese tipo de colapso. Entonces prefiere no recordarlo.
En otros casos se queda tan arraigado el impacto que determina si la persona sería, como se suele decir, pasiva o es activa. Pasiva quiere decir que la persona fue abusada de tal manera que su mente determinó que el amor era a través de permitir que otras personas le sometiesen, o el hecho de entender o asimilar que la parte carente o la parte del concepto masculino, en este caso hablando por ejemplo de homosexualidad entre hombres, tenía que ver con el hombre que le daba a él, ¿no? No sé cómo decirlo que no suene feo. Sí, Entonces, pasivo, activo. puede ser pasivo o puede ser activo. Sí, Después hay otros que, en estos casos, estoy hablando del abuso sexual, que es un componente, un porcentaje muy importante que, como vimos, nadie quiere hablar de eso, sí, porque es muy sensible. Por eso digo que duele. Hay otro componente que es el que oculta o mitiga lo que es el placer de contacto físico y se traduce en un placer en el dolor, pero no propio, sino hacia otros. Por ejemplo, los nazis estimulaban el chakra naranja sexualmente sin tener relación sexual a través de ver el sufrimiento de otras personas. Entonces se produce o sea, los aspectos sexuales no están determinados empírica y exclusivamente al contacto físico, sí, sexual o al coito, cosas similares. La Se penetración, traducen pues. también en otros aspectos, sí, se traducen en otros aspectos. Puede ser sexo oral, puede ser sexo anal, puede ser un 69, un trío, un compartir parejas, o sea, solo en el ámbito sexual. Después puede ser otras cosas donde la persona transmuta esa energía sexual en un deporte, transmuta esa energía sexual en otras cosas. Por ejemplo, hay personas que han sufrido abuso sexual y no les ha cambiado o les ha infundido un determinante en su inclinación sexual, pero sí que ha determinado su comportamiento como persona. Entonces, abusaron de esa persona y él se vuelve un criminal. Entonces, su manera de desfogar ese odio y ese resentimiento acumulado y ese dolor y esa ira es asesinando a otras personas. Eso le produce placer sexual de esa manera que desfoga. Una persona a la que le maltrataron, él cree que maltratando también desfoga, o sea, una especie de canal, ¿sí? De continuidad. Pues otra persona de la que le abusaron, él también va a querer abusar de otros. O sea, no es en todos los casos, por eso hay una cuestión multifactoral, de múltiples factores, ¿sí? Donde hay Claro, demasiadas cosas implicadas. Claro, porque como mencionas, es multifactoral, porque es cierto, lo que tú estás mencionando es un ingrediente más que no se había o no se mencionó en ninguno de los dos videos que puse, pero también aquellos, es decir, cuando se está hablando de una cuestión del ambiente, como decía el psiquiatra, que quizás yo lo corté, quizás más adelante decía más de las cosas como las que estás compartiendo, pero dentro de los factores ambientales cae bien una violación, un maltrato, Claro. una... La cuestión es que no se quiere hablar de eso porque, bueno, porque claro. estamos en una sociedad en donde por las Obviamente. tendencias con el movimiento LGTB lo que se quiere presentar es una idea concreta como si fuese una especie de género. No se quiere hablar de ese tipo de cuestiones porque son sensibles y porque muchas personas se pueden sentir ofendidas. Entonces, se trata de omitir ese punto. Ahora, vámonos al punto de la psique. Bueno, de la psique y del alma, que esto va enlazado a la pregunta que hizo André. Nosotros constantemente estamos encarnando, ¿sí? Nuestro alma, como antes se mencionó, es andrógina. Nuestro alma no es masculino ni femenino, es andrógino, ¿sí? O sea, hermafrodito. O sea, tiene los dos componentes en sí mismo el alma. Pero el cuerpo, por circunstancias biológicas, es una cosa o la otra, ¿sí? Hace miles de años se dice, como dice Platón en el banquete, que tenían ambos sexos. O sea, era andrógino y también lo encontramos en las referencias de Jesús cuando habla sobre el origen del hombre, y él dice explícitamente en el libro El secreto de Juan que los seres tenían ambos sexos. Entonces son cuestiones distintas. Tienes un vehículo, un cuerpo que te da las posibilidades de que se determine otros factores sobre tu inclinación sexual, pero teniendo un cuerpo en concreto, o sea, solo dos opciones, que es o masculino o femenino, entonces el alma se supone que tendría que ir alineada con ello porque para eso está el componente hormonal, que es el que estimularía
la conexión a donde se ha determinado. Voy a nacer como mujer porque hay unas prestaciones que me va a dar y me va a conectar con las experiencias como mujer. Voy a nacer como hombre porque va a haber unas prestaciones y me va a desarrollar como hombre. Pero, ¿qué ocurre? Por razones que tienen que ver con los campos electromagnéticos y vibratorios del planeta en función a los seres humanos, o sea, no porque sea el planeta lo haga en sí, sino por la cantidad de seres humanos que hay y su forma de pensar, las encarnaciones pierden sus ciclos naturales y hay almas que nacen más de un 65% mujer, pero después nacen hombre y tienen inclinación femenina. Entonces hay almas que nacen más de un 65% hombres, ¿sí? Y nacen un cuerpo mujer y se sienten hombres. Entonces, ¿por qué nacen tantas veces? ¿Por qué no hay un equilibrio y por qué se produce una sobre reencarnación en un cuerpo en concreto? Porque hay cambios en lo que es la conciencia colectiva de un planeta que está sobrepoblado en las diferentes ciudades. Entonces voy a tratar de explicarlo yendo a otros matices para que se pueda entender un poco mejor por dónde va el asunto. Se supone que el planeta debería estar repartido, la población humana debería estar repartida de una forma homogénea en todo el planeta, ¿sí? Igual que nuestro organismo, se sobreentiende que las células deberían estar organizadas de una forma homogénea en todos lados. Si uno cogiese las bacterias del organismo o las células o incluso la respiración que llega y la limitase solamente a ciertas secciones, ¿qué pasa con el resto de otras secciones? Habría carencias, habría un problema, un trastorno en el organismo y muchas personas se enferman justamente porque hay una mala oxigenación en todo el organismo, en ciertas áreas donde no llega la oxigenación o la circulación sanguínea. Tenemos que entender el planeta Tierra como un cuerpo. Entonces, el ser humano ha tenido la costumbre, y esto es importante, si toman nota mucho mejor porque lo van a entender, porque lo voy a decir una vez, pero si no lo pausan y lo vuelven a ver, a lo mejor no van a entender el contexto de todo lo que estoy diciendo ahora y por qué es tan importante. Progresivamente el ser humano, a diferencia de otros organismos en el planeta, se ha acostumbrado a organizarse en núcleos. Entonces crea superorganizaciones de pueblos que llamamos ciudades. ¿Qué ocurre con la aglomeración? Se crea un campo de conciencia colectivo donde se entrelazan los sistemas, los campos vibracionales, ¿sí? Y se alteran. Entonces, hay una saturación y una sobreexcitación del bombardeo de los sistemas de pensamiento de los seres humanos. Mientras los seres humanos están replegados, su sistema de pensamiento trabaja en su interior porque no hay saturación. Está aislado, no hay otros que le influencian y tiene tiempo para pensar en silencio y a solas. Conecta mejor con la naturaleza. O sea, el pensamiento tiene un ciclo más sano y libre de procesar. Sin embargo, en las grandes ciudades se bombardea constantemente. Entonces tienes que, mezclas lo que esta persona está pensando, sus experiencias, sus sentimientos, su estrés y todo lo demás con el otro. Y entonces se crea una conciencia colectiva que no está pensando en lo mismo, no están vibrando en lo mismo. Y se crea una confusión. Entonces, al crearse una confusión, eso altera las encarnaciones de muchos individuos y altera el componente psíquico de los individuos. Mira el ejemplo de Sodoma y Gomorra. A medida que las ciudades crecían y se terminaban juntando de lo mucho que crecían, ¿cuál era el componente psicológico de ellos? Su educación, su forma de comportarse. Entonces, vives en una sociedad donde son ladrones, criminales, violadores, etcétera. ¿Cuál es el componente energético que se crea como conciencia colectiva? Y tú estás viviendo ahí como Lot. Empieza a trastornarte, empiezas a pensar cosas que no tenías que pensar. ¿Por qué las hijas de Lot se les ocurre que su padre las deje embarazadas para sobrevivir? Porque hay una saturación que ha influenciado sobre tu propio campo biomagnético, sobre tu propia aura, sobre tu propia mente. Ahora, si se produce un ciclo reproductivo donde nacen niños, ¿sí? Están naciendo y están creciendo y están dentro de esos ambientes, se produce la misma confusión de conceptos, ¿sí? Y se produce una saturación. Así que de lo que estamos hablando aquí es que se hiperestimula la energía del rayo rojo en una conciencia colectiva y ¿cómo se podría decir? Se desestimula el deseo de servir. Entonces, el rayo rojo, al ser, perdón, sí, adelante. Rojo y naranja son los que tienen que ver con la supervivencia y con la reproducción. Sí, son los primarios, ¿cómo se llama? Los primarios, como los primates. Sí, primarios.
Sí, o sea, sí. Primarios, sí. Bien. Del naranja va hacia el amarillo en el crecimiento, el amarillo de toma de conciencia y el verde son los más bajos en el conciencia. servir, de amar. Sí, vas creciendo más y evolucionando lo que tiene que ver con conciencia colectiva y servir. Entonces, de lo que se trata de los campos de energía vibratoria del rojo, ¿sí? Que tiene que ver el rojo y naranja con donde están los genitales, etcétera, es el campo de energía, supervivencia y de reproducción. Ellos tienen que estimular, ¿sí? Tienen que estimular la procreación y estimular el servir, o sea, por eso van subiendo el campo de energía, ¿sí? Porque tiene que haber un proceso de crecimiento y de servir. Sin embargo, a veces estos sentimientos energéticos, estos campos de energía se bloquean. ¿Por qué? Por la saturación. No por el propio individuo, sino por la saturación. Fíjense, si uno no sé, dudo que se haya hecho algún estudio así, ¿cómo es el comportamiento sexual en las grandes ciudades y cómo es el comportamiento social en lugares despoblados donde las personas viven aisladas? Usualmente no se ve el mismo comportamiento sexual entre ese tipo de personas que viven aisladas con lo que son las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque, claro, la ciencia es partidista, o sea, y está organizada por secciones, no se ve desde el punto de vista holístico. Mucho menos van a abordar cuestiones que tienen que ver con la psique. ¿Sí? Bueno, vamos perdón. Sí, ya termino de explicar eso entonces. ¿Qué ocurre entonces? Se produce un estímulo sexual que tiene que estar orientado al servir, porque en realidad, aunque tú seas pasivo o activo, ¿cómo decirlo? Aunque tú seas hombre o mujer, vamos a llamarlo así, de todas maneras, el hombre está sirviendo a la mujer en el acto sexual y la mujer le está sirviendo al hombre en el acto sexual. Porque el punto no es lo que tú me puedes dar, sino lo que yo te estoy dando. Pero cuando el campo vibratorio o la propia psique de la persona, por las cosas que ha tenido en su experiencia de vida, se trastornan, usualmente se ve el sexo como ¿qué tanta satisfacción puedo tener yo? Entonces aquí es donde está el concepto también distorsionado. Pero justamente esa idea de qué tanto me puedo dar placer yo es el que se estimula dentro de las grandes ciudades por causa de la distorsión. No se produce un sentimiento o una idea de qué tanto puedo servir. Por eso es por lo que hablaba de que se produce una distorsión donde la práctica sexual prácticamente un deporte, ¿sí? Donde se produce simplemente un deseo momentáneo que no está orientado al crecimiento del individuo, ni mucho menos en servir a la otra persona. Porque cuando se orienta a servir a la otra persona, es usualmente cuando has pagado por un servicio sexual.